bañados andan pasando las noites o abrigados balados. Os paidiños unha cousa e diñe pura verdad, pero non lle gustamos a claridad. Algúns que son máis finas van co candil po sobrado, mentre eles están en baixo o candil está apagado. Tanto liño do sentido esas pobres criaturas que gastan un capital en permanente pintura. Con eses novos peinados, esas saias tan rebeldes, tras ser eterna cintura non teñen falta de vergela. E había no quinto nunha parroquia, había uns cuantos chavalos para marchar para o servicio, non? E unha muller que tamén quería ir ao servicio e conseguiu ir, pero que era unha muller nada pudo negar. De asistente ella se fue a casa de un capitán, todo cuanto le mandaba estaba tan servicial. El día que al capitán le tocaba de cuartel, ella bien se componía con su ropa de mujer. Un día salió a paseo y pasó por el cuartel. Su capitán que la vio le dijo: vaya mujer, oiga jovencita rubia, escúchame dos palabras. Si quieres venir conmigo, me servirás de criada. No, señor, mi capitán no necesita criada, porque tiene de asistente un chico guapo en su casa. Pero tú, como lo sabes, mi capitán, le diré que lo he visto varias veces, que lo acompañaba a usted, pero me va pareciendo, me estáis engañando a mí. A lo mejor es tu hermano, pues se parece a ti. No, señor, mi capitán no quiere bañarlo yo, pues hace muy pocos días que somos novios los dos. Otro día el capitán